En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, nos habla el pasaje la vida en el Espíritu. Dice así los primeros dos versículos del capítulo 8. Ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Grande es la misericordia de nuestro Señor Jesús. Poderosos estos dos versículos. Ninguna condenación existe para los que viven en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y por qué ya no existe condenación? Porque ya nos han librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque vino Cristo a darnos las buenas nuevas de salvación, a completar toda su obra, que entregó su vida en la cruz del Calvario, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ese es nuestro evangelio, ese es el evangelio de Cristo Jesús, por el cual y únicamente por él podemos obtener nuestra salvación. Porque de tal manera, dice el evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, para que toda persona que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. La obra en la cruz, toda su obra completa, el Señor Jesús, fue dada para todo mundo. Y la única condición que se pone es que creamos a su obra. No que querramos mantener nuestra salvación por nuestras obras de la ley. No que no pretendamos perder nuestra salvación por lo que yo haga o yo deje de hacer. No, 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 hermanos. Por nuestros pecados, ya el Señor Jesús pagó. Hizo su obra expiatoria, su obra de redención. Pero Él pide que creamos a esa obra, que creamos su evangelio. Eso sí nos pide, esa es la condición. Por eso se nos dice que la salvación es gratuita. No tenemos nada que hacer, porque ya todo lo hizo Él. Cada cosa que nosotros pretendamos hacer para mantener nuestra salvación o para no querer perder o para no perder nuestra salvación, eso es nulo. Eso es contaminar el evangelio de Cristo Jesús. Porque la obra de salvación es exclusiva de Él. No tenemos que agregarle ni quitarle nada. Es una obra completa y exclusiva de Él. Y nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es que el acta llena de nuestra lista de pecados, esa lista interminable, seguro, y nos era contraria, hermanos. Por eso dice que vino. Y Él es el único Salvador, es el único medio que nosotros tenemos para obtener la salvación, la obra de Cristo. Y vino y tomó esa acta que nos era contraria y la clavó en la cruz. Y dice que ahí en la cruz nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Y cuando se dice todos los pecados, se refiere a los pecados que hemos cometido, que vamos a cometer y que seguiremos cometiendo. No es que porque si dejo de pecar, voy a mantener mi salvación, o porque si cometo un pecado la voy a perder.
los que estamos en Cristo seguimos pecando. Pero a diferencia, ya no practicamos el pecado. Ya no nos deleitamos en el pecado. Aunque estamos en esta carne, esta ley de los miembros que menciona el apóstol Pablo, que nos hace pecar. Pero es muy diferente pecar a practicar el pecado. Él hizo la obra completa de salvación. Es de creerle a Él, a toda su obra. Es imposible que podamos tener y vivir una vida en el Espíritu, libres de toda acusación, de toda cautividad, si creemos que perdemos la salvación, si creemos que tenemos que hacer obras de ley para mantenerla. Es imposible vivir en el gozo del Señor teniendo cargas como esa, cargas innecesarias. Dejemos nuestra egolatría, posible orgullo, y creamos que Él es el único y suficiente Salvador, toda su obra completa. Y por último, hermanos, este pensamiento o esta tremenda verdad. El ser humano no es condenado por sus pecados. El ser humano es condenado por su incredulidad, por no creer en las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Cristo Jesús. Espero que te haya gustado el video. Dale like, compártelo con tus familiares, con tus amistades, para que puedan alcanzar la salvación y puedan quitarse cargas innecesarias que nos han enseñado posiblemente erróneamente, sin ninguna mala intención, pero que a la luz de la palabra, leyendo detenidamente la palabra, podemos ver la gran verdad. Marcos 1, versículos 15 y 16, el Señor nos da dos mandamientos. Dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Dios te bendiga, comparte y dale like.